Bienvenidos a este programa especial de France 24 sobre Haití, un país propenso a desastres naturales y políticos que se ha mantenido en un laberinto sin salida hasta el día de hoy. La inseguridad alimentaria, la corrupción, los desastres naturales, la violencia por parte de las pandillas, las crisis sanitarias y políticas se han repetido una y otra vez en la historia del país caribeño. Pero también están las intervenciones internacionales que han sido polémicas frente a un Estado fallido. Esto explica las protestas y el malestar de la población que quisiera trazar su propio rumbo. Está aquí conmigo en el estudio mi compañero Álvaro Cordero, cronista de historia. Hola Álvaro, cuéntanos más sobre estas intervenciones. Hola Sandrine. Bueno, como comentabas, las intervenciones internacionales han sido muy importantes en la historia de Haití reciente y no se puede entender la crisis actual sin comprender cómo han afectado las consecuencias de estas intervenciones durante el último siglo. Para que te hagas una idea, el primer problema de Haití es que ha estado muy cerca de la órbita de influencia de un país tan importante como es Estados Unidos, y esta nación es una de las principales responsables de estas intervenciones. Por ejemplo, entre el año 1915 y el 1934, Haití estuvo ocupada por marines de Estados Unidos, un periodo que supuestamente serviría para estabilizar una nación que por ese entonces era convulsa, pero que solamente sirvió para que esos militares cometieran violaciones sobre la población y se realizara un saqueo muy importante a las arcas públicas haitianas, algo que llevaría a profundizar su crisis y que más tarde haría que sufriera varias dictaduras militares a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Álvaro, pero esta no fue la única intervención estadounidense. ¿En qué contexto tuvo lugar la siguiente? Efectivamente, la siguiente se daría en octubre de 1994, cuando el expresidente Jean-Bertrand Aristide regresó al país junto con 20.000 soldados internacionales liderados por Estados Unidos. Esta invasión tuvo una popularidad más alta que la anterior, ya que sirvió para regresar al poder a un mandatario democráticamente elegido que había sufrido un golpe de Estado en el año 1991. Sin embargo, tuvo una efectividad limitada al intentar dar estabilidad a la nación caribeña, Sandrine. Y esta tal vez es la más recordada de todas estas intervenciones, la protagonizada por la ONU en 2004. ¿Qué consecuencias tuvo esta intervención para Haití? Pues la intervención de la ONU en 2004 tiene unas consecuencias un tanto negativas y desde luego tuvo una muy mala popularidad, es recordada de forma negativa por los haitianos, ya que este acto provocó el final del gobierno de Aristide y se dio en un momento muy convulso en el que las bandas callejeras tenían cada vez más poder en el país y en el que el mandatario tenía una relación peor con Estados Unidos y con Francia, la antigua potencia colonial que es tan importante en la historia de Haití. Estados Unidos estaba en contra de que se perdiera el control en Haití y a través de Naciones Unidas se inició una invasión que supuestamente tenía el objetivo de estabilizar Haití. Sin embargo, los resultados fueron muy controversiales, ya que la misión estuvo activa entre el año 2004 y el 2017 y en ese periodo hubo denuncias de asesinatos en las calles en esa lucha contra las bandas armadas, discriminación a las poblaciones más pobres y violaciones también a esas personas. Incluso se culpa a la ONU de ser responsable de traer al país un brote de cólera que contaminó buena parte de las aguas que toman los haitianos y que siguen sufriendo a día de hoy. Por estas razones, Sandrine, cuando se habla de la posibilidad de una nueva intervención internacional en la crisis de seguridad actual que vive el país por las pandillas, la gente es tan reticente a apoyarla en Haití. La historia nos dice que estas intervenciones no han tenido un desenlace positivo y que, lejos de ayudar, son parte de los problemas que sufre esta nación, Sandrine. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotros en este especial. Muchas gracias a ti, Sandrine. El país no tiene jefe de gobierno desde el magnicidio de Jovenel Moïse. El Parlamento ha perdido poder y las pandillas controlan el 60% de la capital. Estos grupos delictivos han dominado el país desde hace más de una década, pero su control se ha extendido en los últimos años. Estados Unidos sancionó a 2 políticos haitianos por presuntamente brindar apoyo financiero y operativo a las bandas armadas que amenazan la seguridad.
Existen más de 200 pandillas controlando el país, pero este mapa muestra las más poderosas que se han adueñado de gran parte de la capital. Jean-Michel controla el barrio Martissan saliendo de Puerto Príncipe. 400 Mawozo se tomó Croix de Bouquet, un barrio que queda más hacia el norte de la ciudad, saliendo hacia República Dominicana por Jimaní. Al oeste está la banda G9, se tomaron el punto más estratégico de la ciudad, donde están los principales puertos del país. Tienen también controlado el barrio Cité Soleil, el más peligroso del territorio. La banda 5 Secondes ocupa una pequeña parte al suroeste y es donde se han presentado más enfrentamientos por territorio en la ciudad. Cada vez ocupan más la zona que le pertenece a la pandilla G9. El balance de la violencia ha sido devastador. Entre enero y principios de diciembre, según la Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos en Haití, hubo 1.448 asesinatos que fueron reportados, 1.005 secuestros. Estas cifras de los secuestros no reflejan la cantidad de víctimas, solo se contabiliza la ocurrencia del fenómeno. Los secuestros son la mayoría de veces colectivos. También más de 100 mujeres abusadas sexualmente, entre ellas menores de edad. La Red Nacional de Defensa de Derechos Humanos sigue trabajando con las víctimas de violencia para hacer el balance final de 2022, ya que aún hay crímenes sin reportar. Tras el caos que vive el país, el primer ministro pidió una intervención internacional, declaración que despertó una ola de protestas en la capital el 5 de octubre de 2022. Le pido a toda la comunidad internacional, a todos los países amigos de Haití que puedan contribuir al país. Ayúdenos a combatir la crisis humanitaria. Les pido ayuda, acompañamiento y socorro. La ayuda que sea necesaria para evitar las muertes masivas en Haití. La propuesta del primer ministro ha sido respaldada por el secretario general de la ONU. Una de las soluciones planteadas es llamar a elecciones presidenciales, pero la seguridad del país supone un reto aún mayor. Andrés Triviño nos cuenta sobre la situación política en el país caribeño. En cuanto a Haití, existe una situación dramática. En octubre de 2022, el secretario general de la ONU transmitió la petición de Ariel Henry al Consejo de Seguridad acerca de enviar una fuerza armada internacional para tomar el control del país debido a la violencia de las pandillas. Los cálculos de las autoridades estadounidenses señalan que se requiere la presencia de unos 2.500 efectivos militares. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden no ha logrado el apoyo de ningún otro país. Tal y como lo ordena la Carta, necesitamos movilizar los recursos y el poder de este Consejo y de las Naciones Unidas en general. La situación de violencia ha incrementado la salida de ciudadanos a otros países. La Guardia Costera de Estados Unidos reportó un aumento del 458% de haitianos interceptados en el Mar Caribe entre octubre de 2021 y septiembre de 2022. Aunque se teme que ocurra una oleada migratoria mayor, si arriban las tropas estadounidenses, organizaciones internacionales abogan por un diálogo. Hay actores y referentes que tienen la voluntad en todo el arco que recorrimos, en todos los sectores, una voluntad para generar un acuerdo de transición. Pero la institucionalidad del gobierno haitiano no está en su mejor momento. Aún no ha sido definida la fecha para las elecciones luego del asesinato de Jovenel Moïse ocurrido en 2021. La violencia, entre otros factores, no deja avanzar con los comicios. Organizar elecciones en el país ahora, por este momento, es una cosa muy difícil. Dime cómo usted va a organizar elecciones en un país donde en mayoría de los barrios hay muchos grupos de bandidos que controlan todo el país. Las últimas elecciones presidenciales efectuadas se celebraron el 20 de noviembre de 2016, donde Moïse obtuvo el triunfo con apenas un 18% de participación, lo cual desató días de protestas. Actualmente, la figura de Ariel Henry como presidente de la República aviva el descontento de los haitianos por no haber sido elegido por voto popular. La Constitución haitiana de 1987 dice que el país debe tener un poder de dos cabezas, un presidente y un primer ministro, según la Constitución. Y en este momento hay solo un hombre que se llama Ariel Henry,
que tiene todo el poder entre sus manos. La situación política parece estar lejos de tener solución, mientras 4.7 millones de haitianos, de los casi 11,5 que habitan el país, se encuentran en una situación de hambre extrema, agravada por un rebrote de cólera que deja más de 180 muertos desde octubre. Para analizar más sobre la situación humanitaria, conversamos con Ulrika Richardson, quien está en la ciudad de Puerto Príncipe. Ella es la representante especial adjunta de la ONU en Haití. En este momento, muchos haitianos están enfrentando niveles difíciles de violencia. De hecho, el 60% de la capital está bajo el control de las pandillas. La población tiene que enfrentar la violencia a diario, lo que les dificulta el acceso a sus necesidades, es decir, a la salud, a la educación, el acceso a agua potable. En el momento hay de nuevo una crisis sanitaria con el cólera en el país y esto quiere decir, por supuesto, que los haitianos no pueden circular para ir a sus trabajos. El país enfrenta la inflación, bajó el valor de la moneda local. Los haitianos, particularmente en barrios vulnerables, tienen dificultades para retomar sus vidas. De hecho, enfrentan la violencia, el hambre. Entonces, los haitianos, muchos, esperan retomar sus vidas con normalidad, poder enviar a sus hijos al colegio. Hay algunos colegios que ya retomaron las clases, sobre todo hacia el sur del país. Hacia el norte, aún hay un buen número de colegios que no retomaron las clases. En la capital, solo hay un 30 o 40% de los colegios abiertos. Pero a muchos haitianos les gustaría volver a sus vidas con normalidad, volver al trabajo, llevar a sus hijos al colegio, poder proveer alimentos para sus familias y poder circular por toda la ciudad con libertad, sin ser atacados por las pandillas, sin estar en medio de las pandillas o correr el riesgo de ser secuestrados. Mientras tanto, en el país la violencia no cesa, carece de un gobierno y continúa la arbitrariedad policial. La ONU anunció que se podría aplicar un paquete de sanciones al gobierno para el 2023. Sin embargo, no hay fecha que convoque a elecciones presidenciales hasta el día de hoy. Haití sigue más pobre y olvidada que nunca. Los invito a ver nuestro especial digital de fin de año realizado por Julián Ramírez en la página web france24.com, donde tenemos testimonios y más información sobre el país. Siga con nosotros.